A continuación les hablaré sobre la solución del punto 3 para la tarea número 2, el cual consiste en hablar sobre un diodo en específico. En este caso, me correspondió el diodo de tunelamiento, o el diodo de Saki, conocido así gracias al físico japonés Esaki, el cual se encargó de descubrir este efecto de túnel. Este diodo se comporta como un interruptor, el cual permite el paso de la corriente a un voltaje suficientemente alto. La estructura de este diodo es particular, no se diferencia mucho de diodos comunes, debido a que es simplemente la unión de un semiconductor de tipo N con un semiconductor de tipo P que permiten formar el diodo de tunelamiento. Hablando del diagrama de bandas, explicaré sus características y cómo se comporta este a los cambios de voltaje, como lo podemos ver en la figura. Primero, como podemos ver en la primera imagen, donde el voltaje es nulo, podemos ver que las partículas que están en el diagrama de bandas, y tanto en la capa de conducción como en la capa de valencia, no hay movimiento ni se desplazan los electrones de la capa de conducción a la de valencia, debido a que no se puede producir el efecto de tunelamiento porque la cantidad de energía de los portadores es insuficiente para poder provocar el efecto de tunelamiento. Esto puede variar sin necesidad de ingresar voltaje debido a que puede aumentar la temperatura del dispositivo. Y puede ocurrir que al aumentar la temperatura del dispositivo se produzca el efecto de tunelamiento en los electrones y estos electrones puedan viajar de la capa de conducción hacia la capa de valencia. En la segunda imagen podemos observar que se ha ingresado un pequeño voltaje al dispositivo, lo que permite el efecto de tunelamiento y que los electrones puedan viajar de la capa de conducción hacia la capa de valencia de forma pequeña. Aún así, podemos ver cómo hay un incremento en la corriente que es proporcional al voltaje, empieza a aumentar de manera constante a medida que va aumentando el voltaje. Bueno, si seguimos ingresando un voltaje mayor, elevando el voltaje hasta un punto, podemos observar que la cantidad de electrones que pueden viajar hacia la capa de valencia es mucho mayor. Esto se debe a que la capa de valencia y la de conducción empiezan a traslaparse, es decir, que se ponen paralelas, o sea, se ponen una estable a la otra. Esto permite que los electrones puedan viajar con mayor facilidad hasta la capa de valencia. Ahora, podemos ver en la gráfica que también se alcanza la corriente máxima, la corriente de tunelamiento máxima. Después de esto, en la última figura, como podemos observar, hay un decremento de la corriente debido a que este efecto, que se produce el efecto túnel en este espacio, tiene un límite. Cuando alcanza el límite de corriente máxima de tunelamiento, empieza a disminuir esta corriente a medida que el voltaje sigue aumentando y a su vez la cantidad de electrones que están viajando hacia la capa de valencia. Todo esto se le conoce como el efecto de resistencia negativa, que es propio del diodo de tunelamiento, y esto es lo que lo hace ser un dispositivo oscilatorio. Ahora hablaré de las propiedades del diagrama de bandas. Dentro de esto encontramos 6 propiedades principales, las cuales son bandas de energía en el diodo de Saki, las cuales son como todo diodo tradicional, tiene una banda de conducción y una banda de valencia. La diferencia de este frente a otro es que ambas bandas están fuertemente dopadas con purezas, lo que permite que genere el efecto de tunelamiento. El bandgap, en este caso el análisis para el bandgap es que es pequeño, lo que permite que los electrones puedan viajar desde la banda de conducción hacia la banda de valencia. El efecto de túnel cuántico es el efecto principal, un fenómeno que permite que los electrones puedan tunelizar a través de la banda y a través de estados de los portadores de carga en ambas bandas. Este efecto ocurre a bajas tensiones, por eso observábamos anteriormente, como lo estaba explicando, de que cuando se ingresa una pequeña tensión ocurre el efecto de túnel cuántico y todo eso pues lo podemos observar en la curva característica de I V del diodo.
y también este pues, es responsable de la región de resistencia negativa que se produce en este diodo. Cuarto, la región de resistencia negativa, como lo estaba comentando, en el diagrama de bandas se observa una región donde el aumento de la tensión aplicada reduce la corriente debido al efecto pues, de túnel. Esta característica es crucial para aplicaciones como osciladores y amplificadores de alta frecuencia. Quinto, perdón, la curvatura de las bandas, en este caso, pues como podemos observar, no es tan significativa para el efecto túnel como lo es en otros semiconductores, pero aún influye en la movilidad de los portadores de carga. La alta concentración de dopantes reduce la curvatura de las bandas, facilitando la superposición de estados electrónicos. Y por último, el ancho de banda. El alto dopaje en el diodo de Saki provoca un ensanchamiento entre las bandas de valencia y de conducción. El ancho de banda mayor contribuye a la efectividad del efecto túnel y a las propiedades de conducción del propio diodo. Ahora hablaremos sobre las ecuaciones relevantes del diodo Isaki, de las cuales destacamos cuatro, las más importantes, que es la corriente de túnel, la región de resistencia negativa, corriente total, corriente de difusión. Como podemos ver, aquí tenemos las variables utilizadas. Ok, ahora para terminar con los aspectos de fundamentos del diodo Isaki, tenemos la curva característica de corriente de voltaje para el diodo Isaki, la cual está dividida, pues, como podemos observar, en dos gráficas, que en realidad pues, serían dos imágenes. Para la primera imagen, podemos observar que tenemos dos gráficas, la curva de corriente de voltaje ideal y la curva de corriente de voltaje real, la cual muestra las variaciones que puede tener el diodo frente a fenómenos como sería el ruido térmico y algunas funciones parasitarias que pueden afectar el funcionamiento de nuestro diodo. Y por último, la gráfica de la derecha, la cual me permite observar la unión entre las dos gráficas y ver las variaciones que tienen una sobre la otra. Ahora, para empezar con los aspectos de comercialización de nuestro diodo de tunelamiento, tenemos que hablar primero de las empresas que producen el dispositivo o los laboratorios que lo fabrican. Tenemos Hitachi, que es una compañía japonesa muy antigua que se ha encargado de la fabricación de estos dispositivos. Tanto NXP como Fujitsu son otras dos compañías que se encargan de utilizar estos diodos y fabricarlos para más que todo proyectos que involucran altas frecuencias, y Fujitsu utiliza para altas velocidades, de respuestas de altas velocidades. Y pues centros de investigación o laboratorios que se encargan de investigar y fabricar este dispositivo, encontramos el MIT, Stanford University y el Max Planck, el Instituto Max Planck, que se encargan de investigar y mejorar cada día el funcionamiento de este diodo. Ahorita hablando un poco de la ficha técnica del diodo o el datasheet, encontramos los máximos ratings en las cuales está la corriente directa máxima, temperatura de la unión máxima, la temperatura de almacenamiento, la temperatura de soldadura, y en características podemos encontrar corriente pico, voltaje inverso máximo, voltaje directo típico, corriente inversa típica, y con esto puedo asegurarme que puedo utilizar los medios necesarios para el correcto funcionamiento de mi diodo. Pasamos a hablar del costo del dispositivo en dólares y en pesos colombianos. Aproximadamente, según la investigación que realicé, el precio varía para dólares entre 5 a 20 dólares por unidad en aplicaciones comerciales estándar. Y en Colombia podríamos encontrar este dispositivo entre los 20.000 y los 80.000 pesos dependiendo del tipo y pues, obviamente el proveedor que manejemos. Ahora, para hablar por último, para acabar con las especificaciones, hablaríamos de las aplicaciones del dispositivo que es utilizado para osciladores de alta frecuencia, utilizado en dispositivos de microondas y comunicaciones de alta frecuencia, amplificadores de señal en sistemas que requieren amplificación de señales de alta frecuencia con baja distorsión, memorias de semiconductores, integración en dispositivos de memoria de baja energía y alta velocidad, y en celdas solares, en aplicaciones emergentes en celdas solares que mejora la eficiencia a través de la tunelación cuántica. Por último, terminamos con nuestra bibliografía, de la cual extraje toda la información que he presentado en este video. Muchas gracias.